en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros. Un lunes fresco de otoño, ya acercándonos al invierno. Ahí lo veo a Pablo Torello. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Jorge va a estar entrando, está entrando al Zoom en unos minutos, así que lo vamos a tener con nosotros en el programa. Mira qué bueno. Bueno, buenas tardes a todos ahí en el piso y a los oyentes. Sí, un lunes digo fresco en el centro, ¿no? Ustedes que están en el campo lo ven, cómo está el clima. Viene bien la cosecha, ¿no, Y Pablo? acá es más adelante porque es miércoles hoy. Ahí es lunes. Ah, bueno, estoy atrasado. No, acá es miércoles también, no. Sí, Bueno, no, ya sé, pero me hizo gracia, me hizo gracia. Sí, la cosecha de soja está prácticamente terminada, ha sido muy buena, cerca de 50 millones de toneladas. bueno, lo perdí un segundo. Hola Jorge, ¿me escuchás? Sí, sí, lo estoy escuchando. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo te va, Horacio? Lo estoy escuchando atentamente, Sí, Horacio, a Pablo con el tema se de... cortó un cochito, Pablo supongo que ya se enganchará. Bueno, bienvenido Jorge a No, tu no, no, programa. está Pablo, que siga hablando, Pablo. Bueno, a Pablo podés hablar, ¿eh? Simplemente lo saludé a Jorge, que por suerte ya veo que está nuevamente instalado. Sí, ¿Estuviste sí. por Santa Fe? Ah, ¿no fuiste? Hola, Jorge, ¿lo escuchás a Pablo? Sí, nosotros te escuchamos perfecto, Horacio, no te preocupes. Ah, bueno, entonces, listo, no hay problema. Bárbaro. No, 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 tenía ganas de ir, pero bueno, cuando vi que no iban ustedes, yo después se me complicaba mucho porque tenía que estar el sábado, el viernes en Rosario y el jueves en Rosario por lo de la Fundación Pensar, la parte del capítulo de justicia, y después irme hasta Santa Fe, y después no iba a hacer ese viaje chino solo, primero hasta Rosario, después hasta Santa Fe, yendo y viniendo. La verdad que preferí directamente hacerlo en Zoom. Es prudente, no hay que andar en las rutas argentinas, que también es un capítulo aparte. Totalmente. Es- Eso es terrible. Y la verdad que ya van casi 3 años este gobierno y yo no he visto obras. La única que tuvo continuidad del gobierno anterior fue justamente la Ruta 5, la que va de Mercedes a Suipacha, que eran 20 kilómetros de autopista, que se cortó hace cosa de 3 meses por falta de pago del gobierno nacional a la empresa, así que está parada también. Así que estamos en problemas con el tema vial. Bueno, seguía hablando el tema que me interesaba de la cosecha de la soja. Ah, bueno, la cosecha de la soja terminó siendo mejor, bastante mejor de lo que pensábamos. Fue así como la de trigo. La de trigo se esperaban 22, 23, 24 millones de toneladas como mucho, terminó siendo casi 28 y monedas. La de soja, que se calculaba en 48, terminó siendo de 50, está prácticamente finalizada, no va a variar mucho, 100.000 toneladas más o menos. Y la sorpresa ha sido el maíz, que el maíz en un momento se hablaba de 52, 54, 56, y las bolsas y la secretaría están calculando alrededor de 64, o sea, 10 millones de toneladas más de lo que se calculaba originalmente. Así que la verdad que el girasol ni hablar, el girasol es casi récord de producción en cuanto a rendimiento unitario, digamos,
6.700.000 toneladas. O sea que este ha sido un año increíble. ¿Cómo? No, explícame un poquito, porque yo no entendí bien el tema del girasol, por qué a nivel internacional resultó tan importante para la Argentina las posibilidades de exportar, por, porque, porque hay una mayor demanda en el mundo de girasol, ¿puede ser? Exactamente, el primer comprador de aceite mundial no es China, es India. Y nosotros le vendemos mucho aceite de soja a India y ahora le hemos vendido muchísimo aceite de girasol porque las cosechas en el mundo no han sido buenas y acá sí, en Argentina han sido buenas. Y la verdad que tenemos que reconocer que, así como cuando hay que hacerle chas al gobierno, también se lo puede dar la derecha porque el gobierno está haciendo muy buen trabajo en el tema de apertura de mercados. Siempre se le va a poder encontrar algo que falta, pero en ese sentido está haciendo un buen trabajo, junto con la Subsecretaría de Mercados de la Secretaría de Agricultura. En ese sentido están haciendo un buen trabajo. Y sí, fue un momento realmente muy oportuno donde entró los casi 7 millones, un poquito menos de toneladas de millones de toneladas de girasol, y hemos vuelto a ser un actor importante dentro del concierto mundial de los proveedores de aceite de girasol, que sí éramos muy importantes antes. Perdón, estaba desconectado totalmente, no sé qué pasó. No, nada, yo No te alcancé a escucho. escuchar esa parte. No, bueno, que el gobierno, que hay que reconocerle algo, es que está trabajando muy bien en la apertura de mercados a nivel internacional. Entonces eso está bueno. Y se nos dio justo con una muy buena cosecha de aceite de girasol, que las cosechas a nivel mundial fueron más bajas, fueron peores, sobre todo en el hemisferio norte, que es donde está prácticamente la mayor oferta de girasol y aceite de girasol, que es Ucrania, Rusia y parte del centro de Europa. Y la verdad que está bueno, está bueno que nos esté pasando esto, que tengamos dónde colocarlo sin baja de precio. Para el trigo, por ejemplo, que tuvimos muy buena producción de trigo, pero tuvimos muy mala calidad. Así que lo tuvimos que Claro. vender como forrajero, con menores precios, pero por lo menos lo pudimos colocar. Así que eso está muy bueno. Y Pero el campo argentino, este año, por eso yo siempre me río, porque todo el mundo habla de la minería y habla del petróleo y de esto. El campo argentino este año, por volumen de producción, va a traer 7.000 millones de dólares más a la Argentina. Que eso ya está, porque está el volumen. O sea, ya está, se cosechó, ya es una realidad. En cambio, el RIGI, que sigue siendo una promesa de inversión, el ingreso neto del RIGI hasta hoy han sido 800 millones de dólares. Porque, contra 7.000. Cuando estás hablando de 7.000, es el incremento Bueno, que tiene los 7.000 millones de dólares que está diciendo, eso va a entrar a las arcas del Estado como consecuencia del campo en concepto de retención, impuestos, no, etcétera, ¿no? es la no, 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 no. diferencia del año, ¿no? Va a entrar al país, va a entrar al país, no las retenciones. Las retenciones ahora son alrededor de 6.000 millones de dólares y se basan básicamente en la soja, que es el 24% de la soja. Vos calculás 50 millones de toneladas de soja por el 20, vamos a hacer una cuenta así media grosera, por el 24% son 12 millones y medio de toneladas de soja. Si esas dos, ponele 13 millones, que valen $400 la tonelada, que vale un poquito más, pero le puse un poquito más de volumen, pero ponele 400 millones de dólares a 13 millones son 4,4, son 5.200 millones de dólares de derechos de exportación en soja nomás. A eso le tenés que sumar el 7,5% de 30 millones, que son 2 millones por 220, otros 400 más o menos de unos 1.000 millones en el resto de los costos, o sea, estás en 6.500 millones de dólares de todo concepto, de los cuales 5.000 son prácticamente de la soja. Lo importante de los derechos de exportación es la soja. Por eso todavía seguimos sin entender por qué no le eliminan todo el resto, que es muy poco, y hoy hemos tenido una muestra de lo que es la capacidad de reacción del campo cuando tiene buen clima y es capaz de invertir y se recupera rápidamente, porque ya con estos 7.000 millones de dólares que entran
a la Argentina, son 7.000 millones de dólares más de exportación, no va a las arcas del Estado. Una No, no, parte 7.000 millones de dólares más de exportación que ingresan en relación al ejercicio anterior. Exacto. Claro, pero además sobre eso no sale nada, porque ya se gastó lo que se tenía que gastar, que es compra de fertilizantes, compra de insumos, maquinaria, todo ya se gastó. Pero por aumento de rendimiento eso es un ingreso neto. No hay que Claro. descontarle nada. No es como la minería, por ejemplo, de que vende por 5.000 millones, pero importa 3.000 o 4.000 millones en bienes de capital. Entonces el saldo comercial de la minería es de 2.000 o 3.000 millones. Porque todo lo que venden siempre es lo que venden, pero no el saldo comercial real. Por Y ejemplo, el ingreso, entonces, pasando en limpio, el ingreso que ha producido en lo que va del año el campo son 7.000 millones de dólares. el ingreso extra Extra, por eso. El ingreso extra, sí, 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 de sí. lo que estaba, de lo que esperábamos que iba a entrar, van a entrar entre 6 y 7.000 millones de dólares más. 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 Y el RIG El hasta primer ahora cuatrimestre, en el primer cuatrimestre de este año, el campo ya ingresó por liquidación 8.500 millones de dólares. más de lo que estás diciendo vos. No, pero por ejemplo, son dos cosas. O sea, el Sí, campo sí, 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 sí. son dos cosas. Yo estoy hablando del Del extra. incremento. Exacto. O sea, acá se esperaba todo eso. Ahora resulta que cuando metimos las máquinas en los lotes empezaron a entregar volúmenes de cosecha superiores a los esperados. Ese volumen extra esperado van a significar unos 7.000 millones de dólares más que van a entrar a la Argentina. Por eso a mí me hace gracia cuando comparan. Uno escucha permanentemente, vos estás en las redes, Jorge, y escuchás permanentemente decir la minería y el petróleo y el litio y el no sé qué van a exportar tanto como el campo. Bueno, eso es una absoluta injusticia, porque me están juntando un montón de rubros para competir con el campo, pero todos esos rubros tienen ayudín, porque tienen RIC y tienen regímenes especiales, no pagan impuestos, no pagan nada, y el campo paga derecho de exportación, paga, y después paga todos los impuestos. Y lo que vos dijiste antes del RIGI, de las promesas y que hablaste nada más que de 800 millones de dólares, ¿eso ya ingresó al país o son promesas? No, eso ya ingresó. Lo que Ingresó. son promesas Son esos 2.000 o famosos 3.000. 140.000 millones de dólares Eso. que hay de proyectos presentados que dicen que van a hacer, pero como no hay ninguna parte de la Certeza. ley, no hay ninguna parte de la ley que diga que es obligatorio. Entonces, los tipos vienen y dicen, yo voy a invertir 10.000, además otra cosa, esta gente dice, nosotros vamos a invertir 13.000 millones de dólares, pero en 10 años. Son 1.300 millones de dólares Claro. por año. Por año. Entonces, cuando uno escucha digamos, la noticia, Pirulo va a invertir 13.000 millones de dólares. Qué bueno, qué bueno. No, pero no lo pone todo junto. Y después te dice que van a esperar 2 años, porque tienen que ver qué pasa el año que viene con las elecciones, y después tienen que ver tiene que salir la ley de no sé qué, y tienen que ver el impacto de no sé cuánto, qué sé yo, y andás a ver cuándo viene esa inversión. La del campo, como yo siempre digo, que nadie habla del campo, vos solo, acá en este programa, muy poca gente habla de campo, pero es verdad, es cierto. Porque este país, nos guste o no nos guste, el que trae los dólares, la gran mayoría de los dólares, y está muy bien que venga la minería, el petróleo, el litio, Por perfecto, supuesto. pero también reconozcamos, aunque sea, dámosle una palmadita en el lomo. Sale el Toto Caputo el otro día diciendo el campo, lo del campo es impresionante. No le dieron nada al campo. Es una vergüenza. Le dan todo a lo demás y al campo nada. Solamente palos y retención. Eso está mal. Y encima hola. Sí, Sí, te escucho perfecto. Encima las autoridades de la sociedad rural aplauden permanentemente con un connubio matrimonial con el campo, ¿no? Sí, porque además es enfermizo eso. Perdón, con el gobierno. Con el Relaciones gobierno, sí. carnales. Relaciones carnales que le dicen. Claro, pero es enfermizo porque Seguro. es como que síndrome de Estocolmo, se enamoró de su Exactamente. factor. En vez de decirle, flaco, tomatelas. Mira, yo te voy a decir una cosa, recién tiraste algo. Yo soy uno de los pocos que habla del campo y te voy a explicar por qué. Cierto, un momento que tuve algunas hectáreas plantando limón en San José, próximo a la capital tucumana. No he tenido una relación así estrecha de sufrir todas las vicisitudes cuando uno planta,
cuando, bueno, en el caso del limón, que tenés que esperar el crecimiento del árbol y todo lo demás. Entonces y todas, que las plagas, que no te llueve, que, bueno, Helada. etcétera. Y el hecho que el limón es un producto agrícola que no requiere un gran sacando de evitar las plagas que te pueden comer todo, que no requiere un excesivo cuidado. O sea, no era una cosa como otras especies otras frutas, verduras, legumbres que requieren sí, un especial cuidado. El limón es a lo mejor más silvestre creo que es así, ¿no? Por lo menos a mí me pasaba eso. No Y veía una todos tienen gran. cuidado, Todos todos tienen cuidado, necesitan. pero este cuidado sí, pero no excesivo. No es de los más Y delicados. no de los más delicados, exactamente. Y Jorge, entonces, no, te interrumpo un segundo. ¿qué pasa? No, que está Osvaldo ya cuando quieras para... Está bien, pero estamos terminando este tema. Después seguimos con eso. Y entonces, una vez hablando con un periodista ya fallecido, tipo que no tenía absolutamente nada que ver con los temas agropecuarios, Daniel Bushnik, Ajá, eh, sí. me Economista. dice, ¿cómo? ¿No era economista? No, lo recuerdo más por temas vinculados con política internacional, con política local, pero, Ajá. perdón, hablando del campo y la industria, de esa suerte de confrontación que había y que la industria generaba más empleos del campo, me dijo, mira, yo escribí un libro sobre esto. 3 países, 2 destinos, algo así se daba el título. Y ponía la comparación de Australia, Canadá y la Argentina. Y decía, de los tres, estos dos no se comparaban en el cuentito de la División Internacional del Trabajo, de esto, que lo otro. Dijeron, vamos a hacer lo que sabemos hacer nosotros. No vengamos con fantasías de querer fabricar chocolatines porque no tenemos vacas ni tenemos tampoco cacao. Bah. Entonces, y empezaba a comparar, lo tengo por ahí el libro, mirá, era tremendo cuando empezaba a comparar los gráficos de la Argentina, cómo venía siempre en picada en cuanto a cantidad de hectáreas sembradas, y cómo iban subiendo los otros dos. Y la diferencia estaba en los gobiernos, decía los gobiernos, porque es más, hablaba de que en determinados, no puedo ahora señalar con tanta precisión, porque un poco borró de mi memoria, hace rato que lo leí, el libro este, pero decía que incluso había cultivos que en la Argentina tenían tenían un clima mucho más propicio por las calidades de la tierra. Bueno, esto yo lo viví cuando cuando en el año 80 venían los franceses acuciados por el fantasma, creo que lo conté ya esto, de los fantasmas de Mitterrand, y que decían que venía un gobierno socialista que les iba a expropiar todo. Entonces venían a la Argentina, y yo tuve la suerte en esos momentos, mi suegro, que ya estaba retirado como militar, que me decía pero que era un tipo muy hábil para los negocios, estaba viviendo en el norte, en Tucumán precisamente, y me decía, esta gente viene acá, le digo, César, pero le estamos vendiendo arenales. En Pellegrino, un departamento de Santiago del Estero, eran arenales. Y ellos decían, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Nosotros la tierra la tenemos totalmente gastada. Este arenal, con las famosas máquinas que después también me metí en ese negocio, las Caterpillar, las máquinas de desmonte, Sí, este sí. arenal va a ser un vergel. Y yo te puedo asegurar que fueron los tipos que en el año 80 introdujeron, o mejor dicho, popularizaron el cultivo de soja en la Argentina. Porque aparte fueron un lugar como Tucumán, como Santiago del Estero, que había mucha tierra virgen y había tierra que no estaba gastada. Porque ellos me explicaban que si sembraban en 50 hectáreas en Francia, no me acuerdo si era en Brest, en el norte, eso esa tierra se gastaba, y esa tierra durante 5 años la tenía que dejar sin producir y plantar un costado, y cultivar un costado, o sembrar, mejor dicho, un costado, a un costado en una superficie semejante, ir rotando permanentemente las tierras. Y eso acá no ocurría. Y te digo que me asombró, porque digo, este es el potencial que vos tenés si a esos tipos de encima se les hubiera dado en aquel momento, años 80, una desgravación impositiva, que a lo mejor hubieran hecho más. Bueno, muchos de ellos se afincaron. Hoy hay una colonia
francesa bastante importante en Tucumán. Pero voy a esos famosos de 3 países, 2 destinos, el destino de Australia y el de Canadá fue increyendo, y el nuestro lamentablemente fue no solo en serrucho, como dicen ahora, sino que fue en picada directamente. Así que Así es. bueno, le damos la bienvenida a Osvaldo Pérez Buenas San tardes, Martín. Osvaldo. Pero el tema del campo siempre, pero no lo hago porque, viste, vos sabés que me conociste en la cámara y yo lo veía tan claro el tema que yo digo, bueno, estos son, no, y la pavada esa que te dicen, viste, se compran camionetas, sí, se compran camionetas, pero la guita la dejan en el país, Juani, Pero es porque lo mismo, está la, pero es lo está mismo, una histo- Jorge, es lo mismo que yo diga que los de las mineras compran camionetas, necesitan camionetas. claro. Se No, pero necesita. para que sea, aunque sea para uso personal, la camioneta se la compran en el pueblo más vecino que tienen, Rafaela, Venado Tuerto, Bragado, el que sea, y están generando empleo, están generando consumo, están generando la posibilidad que con los impuestos se Voy- pueda Te voy a tirar un sustentar el Estado. dato, te voy a tirar un dato para que sepas. La industria automotriz da empleo directo a 90.000 personas. El tambo, la actividad lechera en la Argentina, da empleo a 180.000 personas. El doble. Nosotros tenemos muy mal marketing, muy mala comunicación. Claro. El agro y sus cadenas, que son 32, son el responsable del 32% del empleo formal de la Argentina. Dan trabajo a 4,2 millones de personas. Por Es eso te de digo, o loco. sea, es tremendo, y uno tiene que estar. Yo vengo con esta discusión desde tiempo inmemorial, que lo vengo hablando, y siempre te dicen lo mismo, ¿no? Se compra. Porque quedó en el imaginario popular, ¿sabes qué? El famoso tema de que los terratenientes argentinos iban a tirar manteca al techo en París, que Sí, se sí. llevaban la vaca el barco para tomar la leche Era fresca cierto, en... era cierto, pero, Era pero cierto, eso, pero cambió porque en ya no son más. 1920 fue eso, hace 100 años. Pero aparte por una división que hubo por las herencias y muchísimas otras cuestiones, Pero peras papá, entre familias, y todo, ya no es las 7, 8 familias que eran los terratenientes ahora encontrás como dueño de campos apellidos italianos, gallegos, vascos, que son todo gente inmigrantes o hijos de inmigrantes, o sea que ya no es esa sí. mentalidad, pero sigue esto como hace falta siempre en Argentina, estar buscando a alguien con quien confrontar, ¿no? Pero le damos la bienvenida a Osvaldo Pérez San Martino. Hola, ¿cómo Buenas Ya estás? se la tardes, dimos. Osvaldo. Ahí quería aclarar, porque estaba escuchando lo que decían, que Daniel Muchini, no sé si era el Ahí. Se te corta, Osvaldo. que Daniel Muchnik era periodista especializado en economía, era el Sí. escribía Tenés en el razón, diario, tenés razón. diario Clarín. Yo lo que no recuerdo es Sí. si él tenía o no el título me parece que sí, de economista, pero su especialidad era la economía. Yo porque Ah, me quedo siempre, yo leí varios libros de él y el que me impactó más fue este, pero como él escribió otros libros y habíamos tejido una amistad, porque hacíamos el programa, ¿te acuerdas cuando hacíamos en Metro? Yo por ahí No, y me acuerdo que lo iba. invitamos algunas veces, él estuvo en el Lo programa de invitamos televisión. al programa Sí, de sí, Metro. sí, sí. Y él Sí, hablaba sí. mucho del tema, le gustaba mucho hablar del tema de la Segunda Guerra Mundial, de la persecución judía. Hay un libro donde habla Sí, no, él estudió mucho ese tema. Sí, 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 sí. y él hablaba que, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema que tenía Italia, cuando subió Mussolini, empezó con las leyes raciales, le decían, no, pero no se preocupen que con ustedes no va a pasar nada, porque es para otros judíos, porque la Corte tenía mayoría judía, la Corte Sí. italiana. En, Y él en- contó toda la historia que después fueron los primeros que en partieron realidad, hacia... Jorge, en realidad el fascismo originalmente no era antisemita. De Claro, hecho, había muchos judíos fascistas. Lo que pasa es que cuando él hace el acuerdo con Hitler, recién en el año exacto. 38, por ahí, empiezan las leyes
de discriminación y leyes que de alguna forma imitaban lo que pasaba en el régimen nazi. Ahí viene hay una gran película de uno de estos grandes, El jardín de los Uffizi-Contini, de una familia judía de clase alta, muy ilustrada, y cómo, bueno, tienen que, cómo quieren ser perseguidos, sí, pero ya tardíamente, no era originalmente un condimento del fascismo, como sí lo fue siempre del nazismo. Pero una nota a pie de página que no tiene nada que ver, pero bueno. Sí, no, pero escúchame, estamos para cambiar opiniones sobre estos temas y hiciste bien porque ya Pablo antes había dicho esto mismo, que le parecía que era economista, periodista económico. Lo que pasa es que me quedé enganchado con ese libro y después los otros libros que había tenido, estoy tratando de acordarme de otro, pero bueno, esos son los que más recuerdo de él. Bueno, sigamos con el tema y sigamos hablando también de nuestra realidad, ¿no? Porque el campo forma parte, obviamente, de nuestra realidad, pero vayamos a los temas políticos. Si me permitís, yo de campo no sé nada, como bien sabes, pero agregaría a lo que ustedes venían comentando que quizá en parte también ese relegamiento, él tuvo que ver con algunas teorías, que por ejemplo la teoría del deterioro de los términos de intercambio, esa la sostuvo la CEPAL, el mismo Prebisch, ellos veían que cada vez más, lo veían en los años 20, los términos de intercambio valía más la producción manufacturera, industrial, y menos la agropecuaria. Y entonces que si un país se dedicaba solamente a la producción primaria, terminaba con desventaja. Pero eso ha ido cambiando después con el tiempo y hoy para nada es así. Entonces es algo que, bueno, quien sabe esa fueron desventajosas para el campo. Lo digo desde mi ignorancia, pero de lo que he leído nada más. Pero bueno, vayamos a lo que vos querías plantear, que no sé cuál aspecto de la realidad. Y tenemos muchos. Quizás ahora con el clima premundial, ¿quién es el jugador 26, por ejemplo? Ese es un tema que podemos plantear, cómo está jugando la selección. O podemos yo no te puedo ayudar en eso porque no miro nunca partidos amistosos, así que no me interesa. A mí me interesa que juega por los porotos, claro. Voy a dejar un temita que me gustaría tratar, porque es de candente actualidad, como dicen los periodistas, de que es todos los funcionarios que se están acogiendo a la ley de inocencia fiscal. Sí, bueno, ese era el punto. Cosa que a mí me parece una absoluta vergüenza que siendo funcionarios y promoviendo esa ley, se les permita acogerse a la ley de inocencia fiscal. Deberían pasar por lo menos 3 o 4 años. Yo mientras fui diputado no me pude, no lo iba a hacer igual si tuviera algo, acogerme a ningún blanqueo porque estaba absolutamente prohibido, y por 2 años después de haber dejado de ser legislador nacional tampoco pude. Estos están en funciones en el medio de un baile fenomenal de cosas que no están claras, y todos se acogen a la ley de inocencia fiscal. Desde mi punto de vista es un absoluto escándalo. Yo lo dejo porque son 18:30. Y como son 18:30, tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a la pausa. Un corte, una quebrada y volvemos. Un corte, una quebrada y volvemos. Pero te digo, yo le había hecho como una broma lo del seleccionado, pues yo dije como si no hubiera cosas más importantes, pero quería ir al hueso con el tema justamente del caso Adorni, que no es un problema de evasión fiscal, es un problema mucho más profundo que eso, de un crecimiento, bueno, ahora lo voy a explicar un poco más. De una libra. Claro, de muchas libras esterlinas. Bueno, vamos al corte y seguimos. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos después del corte en el programa, entre ustedes y nosotros. Osvaldo, ¿estás ahí? Sí, estoy. Estaba... Bueno, hoy... Sí. No, te decía que recién se empezó a tocar el tema de lo que está pasando con... Sí. Bueno. Ahí yo escuchaba lo que decía Pablo. Sin duda comparto con él que es una vergüenza, es escandaloso, porque aunque la ley lo permita, que no debía haberlo permitido, debía haber excluido a los funcionarios, como dice Pablo, los funcionarios públicos, y como dice Pablo, en todo caso, otorgarles un plazo, que no pueden hacerlo por cierto tiempo, después de ejercer su función. Más allá de la estricta moral, además de cualquier funcionario, es el jefe de gabinete, es el principal funcionario político, luego del presidente de la Nación, y en el marco esto de una investigación sobre su patrimonio, de lo cual todavía no dio explicaciones tampoco. No, ni siquiera hace no sé cuántos, si 2 meses está elaborando, o le están dibujando, mejor dicho, la declaración jurada. Vos sabés, Horacio, y mejor que por ahí te estás moviendo y se corta un poquito, así que fíjate si te podés quedar. Me voy a quedar sentado. Estaba caminando. Y vos sabés, digo, mejor que yo, que una declaración jurada... si tenés los datos se hace en una tarde. Pero se hace... Además, imagínate la cantidad de contadores disponibles para él, para hacerla. Claro. Así que no tiene ningún sentido esa demora. Y ahora, como paso previo a presentarla, que además, vos viste, esperaron que llegara el Mundial, porque creen que somos todos estúpidos y que como monitos vamos a estar saltando mientras miramos los partidos y la realidad no va a pasar por al lado. Esto no va a pasar. Y esperaron a eso y la van a presentar uno de estos días con una serie de dibujos que serán fenomenales. Y previamente entonces él y la mujer se acogen a este blanqueo, pero porque de inocencia fiscal no tiene nada, ¿no? Claro, pero es digamos, aun cuando legalmente pudieran hacerlo, que habría que estudiarlo, ¿no? Pero aun cuando legalmente pudieran hacerlo, indudablemente desde el punto de vista ético no corresponde, porque ellos impulsan una ley que los beneficia en primer lugar a ellos. Eso es digamos, parece una cachetada para todos los argentinos, ¿no? Es un privilegio, y yo creo que la gente lo está tomando muy mal. Me parece que no advierten ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no advierten el costo político de haber mantenido a este hombre en la jefatura de gabinete, y lo siguen pagando, y ahora con esta declaración, con este acogimiento al blanqueo,
yo creo que va a generar una indignación todavía mucho mayor. Ahí está Jorge, Pablo y Yo quería- se sumó Nathan, así que cuando quieran. Ah, ¿qué tal, Nathan? ¿Cómo te va? Hola, Nathan. Yo quería... Buenas Hola, tardes. Nathan. Buenas tardes. Yo quería comenzar señalando que, lo dije antes del cierre, que el caso de Adorni no es un problema de evasión fiscal, porque el régimen de inocencia fiscal, a diferencia de lo que ocurría cuando fuimos gobierno nosotros, que bien Pablo lo decía, que existía hasta un tiempo después que uno dejaba la función para blanquear, si tenía que blanquear, no fue mi caso ni el caso de Pablo, por lo que estoy viendo y sé. Pero en el caso de Adorni hay un temita, que es que el crecimiento patrimonial exponencial de él y de su mujer ocurre desde que asumió la función pública. Claro, claro, claro. No son ingresos privados que no declarara antes, son ingresos generados mientras él estuvo ejerciendo el cargo que todavía ejerce. Y eso ningún régimen fiscal, por más que no lo esté previendo, puede esto legitimarlo. Porque, ¿de dónde viene ese dinero? Si el único cambio relevante en su vida es que hoy trabaja en el Estado. No es como si hubiera sido el caso del blanqueo que se hubiera cogido Pablo, productor agropecuario. Estuve laburando, no, la verdad que es cierto, el Estado me expoliaba con los impuestos, lo guardé. ¿Lo tenía ante la función pública? Sí. En el caso mío, lo tenía lo mismo, por el ejercicio profesional. Entonces la pregunta que hay que hacerse es qué tipo de delitos no toca, según la jurisprudencia también, y esto hoy se lo mandamos a estudiar a Natán, a lo mejor nos dice otra cosa distinta. La pregunta es, ¿qué son los tipos de delitos que el perdón o la inocencia fiscal, como se llame, no toca? Y yo he visto que hay tratadistas, el tema es reciente, ¿no? Que son el enriquecimiento ilícito. Pensemos que el enriquecimiento ilícito es un delito prescrito por la Constitución Nacional. O sea, enriquecerse de su función pública está equiparado al delito de traición a la patria. Artículo 29. ¿No? 29, ¿no, Osvaldo? 29 traición a la patria de 1853. Este es el artículo 36 que 36. remite al 29 en cuanto a esa pena, ¿no? Pero bueno, sí, es el 36. Ahora, hay otros delitos. Sí, hay otros delitos. Por eso digo, lo fuerte que es esto, que el legislador, el constituyente en este caso, ha querido darle al tema del enriquecimiento ilícito un carácter tan decisivo que lo puso en la Constitución, además que tiene el Código Penal. Bueno, sí, está en el pero hay otros artículo, delitos. Jorge. Está en el artículo 36. que se refiere al atentado contra el orden constitucional y lo equipara a algo similar a eso. Entonces sí, le ha dado un carácter constitucional. Evidentemente ha querido enfatizarlo, por eso hay que interpretarlo cualquier intento de liberalización de eso en forma muy restrictiva, ¿no? Y esto y otros, hablé del enriquecimiento ilícito, pero hay otros artículos, hay otras figuras tipificadas en el Código Penal que el perdón fiscal no puede abarcarlos. Tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, lavado de activos, ahora que lo tenemos a Maíquez y al hijo rindiendo cuentas en el Gafi, ¿de qué se van a disfrazar con esto? Y además hay otra cosa más, la mujer de Adorni, ¿a qué se dedica? Tiene una consultora. También hay que analizar eso, porque según la fuente de ingresos que allí se registren, puede haber también que esos posibles delitos recaigan también sobre Adorni. Entonces la cuestión no es tan simple, y sobre todo un gobierno que hizo de la moral una política de Estado, como siempre lo dicen permanentemente, y además hay una cosa que es cierta. La mujer del César no solo debe ser honesta, sino también demostrarlo, ¿no? Aunque el hombre no fuera corrupto, lo que es muy difícil creer es que tuviste 4 meses o 2 meses y pico para hacer una declaración jurada que se hace, como lo dijimos antes, en 5 minutos con todos los papeles. El contador mío me pide los papeles
mejor dicho, no los tiene, pero la declaración jurada la hacen 3-2-1. Entonces, a esta altura es muy difícil creer que, sobre todo por el paso por el Congreso que tuvo, que fue realmente penoso, a esta altura es muy difícil creer que esta declaración jurada se ajusta a la realidad, y para mí está más sucia con carbón. Sí. Y eventualmente podría salvarlo de algún delito de evasión fiscal, pero no del enriquecimiento ilícito, ¿no? Y esto se demuestra, por supuesto, pero es él en realidad el que tiene que demostrar que esos ingresos son lícitos, porque lo que aparece a primera vista es un enriquecimiento patrimonial durante su paso por la función pública que no tiene ninguna justificación. O sea, eso es lo que él tendrá que demostrar ante la justicia. Ayer el periodista Seyman, ligando al Mundial con esto, dijo lo siguiente: el jueves empieza el Mundial y yo quiero ver la magia de Messi y la magia de algunos jugadores argentinos. Pero evidentemente, lo escuchaste, no te estás riendo, Pablo, evidentemente la magia de Messi y de cualquier jugador del mundo va a ser infinitamente menor, exactamente, que la magia que quiero ver yo realmente, que es la magia que aplicó el contador de Adorni, porque ese sí debe ser un mago de verdad. Es así, ¿no, Pablo? Sí. Yo me reí tanto Por eso, cuando lo escuché. Es tan grosero. Yo le decía hoy a unos amigos charlando de este tema, le digo, vos sabés que yo creo que los tipos saben que están perdidos, que son tan cínicos, que están viendo hasta cuándo llega el estupidismo argentino. Porque la verdad que es tan grosero lo que están haciendo. Es tan grosero que no entiendo cómo Milei, no entiendo cómo no le renuncia a todo el gabinete, no entiendo cómo van a sostener un tipo que no solamente no mostró su declaración jurada, no sabe demostrar de dónde salieron esa enorme cantidad de plata, porque por más, obviamente, cualquier cantidad de plata va a ser chiquita comparada por los Kirchner, pero son ladrones si es que se demuestra que es así. Seguro. Claro. Entonces, y como no lo quieren demostrar, ¿qué pasa? Hay mucha duda, le hizo un daño enorme al gobierno y el gobierno de esta no se recupera nunca más. Y más en una situación donde es muy difícil la situación de una gran cantidad de gente en la Argentina. No sé si han visto la cantidad de deudas, deudores, gente que no puede pagar la cuota de doméstico y todo lo que viene con ese caso. Y además insisten con esto, estos tipos. ¿Qué nos están poniendo a prueba? Ahora, es el propio gobierno, ya lo dijimos desde que esto empezó, hace ya no sé cuánto, 2 meses o más. Es inexplicable esta tenacidad de Milei y su hermana en sostenerlo a Adorni, que solo ya lo dijimos, no que tuviéramos la bola de cristal. Es obvio que esto iba a pasar. Es ser pagado un costo político enorme, porque una cosa es que esto pasara con Adorni ya retirado de la función pública y que nadie hablara de él, y otra cosa es cuando sigue siendo jefe de gabinete, aun cuando de hecho casi prácticamente no puede ejercer la función. No, cuando va al Congreso el otro día, lo único que hizo fue leer. Sí. Y además otro tema más es que al profe Esper le soltaron la mano más rápido que inmediatamente, ¿no? Como decían, el profe Esper, el gran Esper que lo llamaba el profesor, le soltaron la mano. Pero me gustaría que Nathan, que hoy se preparó, yo le hice preparar, le dije, vas a hablar de esto, nos ilustrara un poquitito más con algo que ha estudiado. Nos ilumine. Eche luz sobre el tema, don Nathan. Hay mucha más experiencia y sabiduría que yo, así que no lo voy a iluminar mucho. Siempre escuchar a alguien siempre es bueno. A ver, adelante, don Nathan. ¿Qué tema? No, básicamente, como estaban hablando ustedes, este régimen de simplificación de ganancias es básicamente, ¿cómo decirlo?, un tapón para que no se le investigue en los años anteriores. No es lo que exime a Adorni es de tener que declarar su patrimonio a partir de abril de 2025. Pero hay algo que está claro, que él ya es funcionario desde 2023 para empezar eso. En todo caso, él, primero que sería a partir del 2025, en todo caso él sería eximido de algún delito tributario, pero la ley
no purga otros delitos que ponen origen, dinero de origen no tributario. Hay muchos delitos que no están bajo la ley de inocencia fiscal, que son el cohecho, sobre todo el lavado de activos, ¿no? Que casi siempre cuando hay un enriquecimiento patrimonial injustificado, hay lavado de activos, y su participación en este régimen de simplificado no lo exime de ese tipo de delitos. Además de que no solamente él está obligado, capaz no está obligado con este régimen de simplificación de ganancias a declarar su patrimonio, pero sí está obligado a declararlo siendo funcionario ante la Oficina de Anticorrupción. Entonces, de todas formas, no tiene mucho sentido. Él va a tener que sí o sí declarar su patrimonio ante la Oficina de Anticorrupción, y tranquilamente pueden subyacer otros delitos que no tienen origen tributario, el dinero. ¿Entiendes? Básicamente la ley borra el delito tributario de baja entidad, pero no purga el origen del patrimonio. El origen, si los fondos vienen de un delito no tributario, ese delito sigue plenamente, o sea, sigue siendo perseguible. Clarísimo. Clarito. Muy bien. Y en línea, ¿está Osvaldo ahí? ¿Volvió Ahí Osvaldo? está Osvaldo, sí. Que en línea más o menos, te digo la verdad, te agradezco muchísimo porque nos refrendaste lo que habíamos dicho con algún tinte todavía más fuerte que nosotros no habíamos señalado. Esta ley es para aplicar a lo que ingresó en el patrimonio antes de abril del 25. Creo que las dos generosas abuelitas jubiladas le prestaron la plata después de abril del 25. Y el señor que te hizo los fastuosos arreglos con jacuzzi, piletas, unas parrillas como para hacer 3 lechones simultáneamente, ese señor fue también durante todo este tiempo, y aparte le pagó todo en negro, ¿no? O sea que ni siquiera tiene la escapatoria, que tuvieron algunos que dijeron, bueno, es cierto, en la causa de Cuadernos dijeron, sí, es cierto, yo lo cobré esto, pero fue aporte de campaña, o sea que entonces iba a la jueza electoral, ni siquiera puede hacer eso, porque la plata ni siquiera aportó al aumento de la recaudación, que se está cayendo a pedazos hace un año. Claro. Evadió, pagó todo en negro, ni siquiera él, que es del gobierno, ayuda en eso. Todo en negro. Cada vez surgen más gastos que hacía que pagaba en cash. Jamás usaba una tarjeta de crédito ni tenía una transferencia. Ahora aparecen gastos o compras que hizo para la madre. No sé, todos los días los programas de televisión que encuentran algún nuevo gasto, y siempre es la característica es la misma, todo paga al contado. Claro, la verdad que... Bueno, y otro de los temas que la verdad que lo dijo Mauricio el otro día, también, ¿no? Cuando nosotros fuimos gobierno, fuimos récord en ascender en transparencia, países transparentes en cuanto a corrupción, llegamos al puesto 66. Cayó en picada con Alberto, y con este gobierno sigue cayendo, o sea, es peor que Alberto todavía. O sea, a nivel internacional, las evaluaciones que se hacen, Sí. este gobierno es peor todavía. De transparencia, de transparencia internacional, sí. No es transparencia internacional. Es un índice, no sé, te lo averiguo para la próxima, pero es un índice que habla de la no corrupción dentro de los gobiernos. Pero no sí, pero lo hace, creo que lo hace esa organización Transparencia Internacional. Bueno, fijémonos. Bueno, puede ser, yo no me acuerdo. Puede ser. Quería decir algo vos, Natán. Es la noticia que es, con Mauricio lo recompuso enormemente, el gobierno de Mauricio de Cambiemos, lo recompuso enormemente, estaba a 66, creo que bajó al 90 y pico con Alberto, y no sé si no estamos en el 104. Lo voy a buscar. Bueno. Y después lo vamos a ver, pero la verdad que vamos mal en ese sentido, y cuando se habla de inversiones, la gente mira eso también. Los inversores miran eso, porque ellos saben que van a ser presa de la corrupción si es que estamos tan mal. No viene cualquiera acá. Sí, en general es el deterioro de la calidad institucional, que el tema de transparencia y corrupción es un capítulo muy importante, pero es algo más general, ¿no? Así es. Sí. Lo vemos, no sé si ustedes ya lo hablaron, también con el tema
del pliego de la doctora Micheli. Es otro aspecto que evidentemente tiene hasta repercusión internacional, porque es algo demasiado grosero lo que se está haciendo. Sí, demasiado grosero. Y por eso nos va como nos va. Claro, porque ellos suponen que lo importante es la economía, que ahí habría que ver, ¿no? Aquí habría que hacer bastantes análisis también, pero supongamos que va bien, pero no puede ir bien en forma sostenida si no está acompañada de un contexto institucional adecuado, ¿no? Esa contradicción que ellos ven entre economía y político, porque no importa lo político, lo judicial, son cosas secundarias. En realidad no es así, no se ve en el corto plazo, pero a la larga se ve. No, pero Bueno, seguro, o sea, averigüé. tenés el trabajo, Osvaldo, tenés el trabajo de los premios Nobel que son... Claro, sí, yo lo leí el Robinson libro, sí, muy bueno. Sí. Bueno, que los países con más, que tienen mejores instituciones son los que mejor les va económicamente. Eso es Sin 1 más duda. 1 es 2. Sí. Es un muy buen libro ese, sí. ¿Qué me decía Jorge? Hay varios Jorge, indicadores. Sí, que quería que hablaras, que pediste la palabra por algo y te interrumpimos. No, la verdad que no me acuerdo lo que iba a decir, pero se me ocurrió ahora que, como decías vos, que ahora quizás con esto del mundial se van a frenar todas las causas y que dependiendo de cómo lo vaya el gobierno, eso lo van a olvidar, ¿no? Es difícil de olvidar porque la gente viendo las encuestas, todo, le afectó esto de Adorni, pero bueno, yo creo que lo van a usar un poco esto del mundial. Ellos ponen mucha esperanza en eso, pero no va a ocurrir. No, la sociedad no es tan estúpida como ellos creen. Y además la situación económica no permite que se olvide, porque si Claro. Esto pasa como pasó con Cristina, o sea, con Cristina fue siga con el tema del afán. Lo votaron a Alberto Fernández sabiendo que eran todo chorros. Acá está, durante el gobierno de Mauricio Macri, Argentina mejoró notablemente el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, tenía razón Jorge. Alcanzó el puesto 66 de 180. Con Alberto Fernández pasó al puesto 94. ¿Y ahora? Y con Javier Milei está en el puesto 104 en el 2005. Lo superamos a Alberto Fernández, entonces. Sí, Por 10 puntos. y acá 10 te puestos, digo, es una vergüenza. y acá te digo que también porque entré en el chat, en el GPT, y me dice que de 0 a 100, siendo 100 menor percepción de corrupción, el gobierno de Néstor tenía 28, Le erró. Cristina 30, el puntaje, el menor, cuanto más elevado es el índice, es menor la percepción que hay de la corrupción. ¿Entendés? Está bien. Entonces tenía 28, 30, Cristina siguió en 32, vino Mauricio y el puntaje 32 pasó al 45, Alberto cayó al 37 y Javier Milei está en el 35. Pese lo O sea, mide de Javier otra Milei... forma, que no la que decía Pablo, porque Pablo señalaba otro. No. Porque él decía 60, 90. No, él está hablando de Es al puestos. revés, es otro indicador el que tiene Jorge. Es otro indicador que pero mide dicen lo mismo. Pero claro, dicen lo mismo. Este te pone el puntaje, no te pone la ubicación en la posición. tabla. Claro, la posición. Este te dice 100 es el menor mejor. percepción, el mejor. De ahí, si vos te fijas, 45 tiene Macri, 32 tiene Cristina, 37 Fernández, o sea que Fernández subió en relación a Cristina, y Milei está en 35. Pero en Sí. el Transparencia Internacional te habla que es 66 el gobierno de Mauricio Macri de 180 países. Claro. O sea que estamos en el 33% primero. O sea, eso es como si estuviéramos el puesto 70 para arriba en el índice tuyo. Exactamente. Son las dos miradas igual.
hay varios, estaba viendo acá que había varios. No, les quería hablando que ustedes hablaron muy acertadamente del tema de la fortaleza que tienen que tener las instituciones. Hoy, en un almuerzo, disertó Julio Contegrán, el procurador de la provincia de Buenos Aires, y habló de un tema de la inteligencia artificial y la sexta revolución industrial en la provincia de Buenos Aires. Parece mentira cómo buscó la relación entre ambos. La verdad que fue una reunión, una charla realmente exquisita, muy buena, una conferencia que dio, y más o menos, la verdad que habló muchísimo de la provincia de Buenos Aires, de las características que tenían distintos departamentos de la misma, de los 135, y en un momento se refería a él a la necesidad de que la inteligencia artificial, lo que nosotros estamos viendo, la gran cuestión es si va a ser más poderosa, porque indudablemente lo va a ser, que todo lo que ha ocurrido hasta ahora en el avance de las distintas revoluciones industriales, porque ya no es la que suplantaba la fuerza física del hombre, sino que está tratando de sustituir sus calidades intelectuales. Señalaba él que la cuestión no es que la inteligencia artificial será más poderosa, sino si las instituciones republicanas, nuestros sistemas jurídicos y nuestras dirigencias van a estar a la altura de poder gobernar ese poder. Y él dice que solamente, insistió mucho en eso, solamente con instituciones muy fuertes, y esto no significa un estado elefantiásico ni mucho menos, sino con instituciones muy fuertes, poder de esa manera tratar de que esto un poco también lo dice Julián Edempore, Harari, que tuvo esta disputa hace poco tiempo con Milei, hace 2 días creo, con el tema de que quieren generar sociedades comerciales sin personas humanas, con máquinas. O sea, imagínate que tenés que revolucionar todo, hasta el Código Penal, porque ya no vas a poder meter en cana a nadie. Son máquinas, ¿qué la vas a meter presa? ¿La vas a meter un robot en un calabozo? No. Entonces, esto es la gran preocupación que tiene, y que con instituciones republicanas débiles es el campo oregano para que esta mezcla de fintech con autócratas como Putin, como Trump, y con millonarios excéntricos como el caso de Elon Musk. Y este que viene a vivir acá ahora. ¿Quién? Peter Thiel. Sí. Bueno, Pablo, chicos, tenemos que estar entregando el programa. Listo, muy bien. Falta un minuto. Más para que se vayan despidiendo. No, les recomendaba sobre esto que lo busquen, un artículo interesante de Gonzalo Berra. Él hizo un viaje ahora con la Fundación Universitaria del Río de la Plata, estuvieron en Estonia, y él compara cómo la inteligencia artificial, toda la tecnología se usó en Estonia para transparencia, simplificar trámites, etcétera, pero para dar más poder a las personas, y lo compara con lo que intenta hacer el gobierno de Milei con un proyecto cuyo nombre no recuerdo, pero que él lo ve en un sentido fuertemente autoritario. Es interesante verlo, no me acuerdo dónde salió público. ¿Será en Seúl? No, en algún otro lado. Yo te lo busco y te lo mando. De Gonzalo Berra se llama. Bueno, Estonia tiene el 98% de toda la actividad que se realiza, está totalmente informatizado. Hasta las escrituras públicas se hacen a distancia. Que esto los escribanos, me acuerdo porque Carlos Allende, que fue presidente del Colegio de Escribanos, lo comentaba y parecía una cosa realmente preocupante, pero no le quitaba trabajo a los escribanos, se lo agilizaba sustancialmente con mayor seguridad jurídica para todos. Saludo. Los saludo, chau. Acordate, mandame las 2 cosas, Osvaldo, eso y el reglamento. Saludos a los oyentes y a ustedes también. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el próximo miércoles que viene. Chau. Y quedaste alguna cosa en el tintero, Natán, seguimos el miércoles que viene. Chau. Buena semana. Chau, gente.